amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisset Angulo y como cada jueves de cada mes, hoy tenemos su programa de qué vamos a hablar y tenemos un súper invitado. Él es Franco Luján, él es psicólogo y él es investigador. Es un tipazo en la investigación y bueno, estoy súper contenta, Franco, de que estés con nosotros y nos platiques un poco sobre los avances que existen sobre la ansiedad, bueno, el espectro de ansiedad. Y bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito de quién es Franco? ¿Cuál es tu trayectoria, Franco? Y bueno, para que el público que aún no te conoce, sepa de ti. Vale, bueno, muchas gracias por la presentación. Más que el término investigador, es un poco más apropiado Ujú, plantearlo en términos de el tipo de perfil profesional que he intentado armar con el tiempo y que la mayoría de las cosas en las cuales me formo, me perfecciono, superviso, investigo, están relacionadas a un perfil clínico muy concreto y muy específico, que son los trastornos de la ansiedad, ¿sí? Entiendas esto para el público que nos escucha: ansiedad social, ansiedad generalizada, estrés postraumático, en algunos casos ujú. TOC, ¿sí? Pero con una orientación casi predominantemente hacia lo que es el tratamiento de lo que es el problema de la rumia y la preocupación patológica. Ese es el área como en la que más me desempeño y en la que más me formo. Bueno, desde hace algunos años que me recibí, la mayor parte de las formaciones que siempre tomé, durante y después de la universidad siempre fueron en trastornos de la ansiedad, aunque con el paso del tiempo me decidí casi exclusivamente al estudio de la rumia y la preocupación patológica. Eso sería como un resumen un poco de lo que hago y de lo que me dedico. Ok, y bueno, Franco, ya quisiera como entrar un poquito al tema de lleno para no perder como la oportunidad que tenemos contigo de que nos pudieras como aclarar muchísimas cosas sobre, bueno, lo que más se pueda, ¿no? Dale. Sobre el tema de la, pues lo bien dices, ¿no? De la rumia patológica, de cuándo se vuelve patológica, pero Ajá. ¿cómo podríamos como denominar la ansiedad? O sea, ¿cómo podríamos explicarla un poquito? ¿Qué es la ansiedad y cuáles son sus diferencias, ¿no? Que existen Ajá. incluso dentro del DMS5, ¿no? Que ya las dividen, ¿no? Por ciertas patologías diferentes, ¿no? Dale. Bueno, de las dos preguntas que me hiciste están muy relacionadas, aunque hay que hacer algunas diferencias importantes. Cuando nosotros hablamos de problemas de ansiedad, hablamos de problemas de aprendizaje específicamente. Es decir, la ansiedad sí es una respuesta emocional, es una respuesta de anticipación de cierto tipo de eventos que los organismos tactan como catastróficos, aversivos, peligrosos, dañinos, de algún tipo de costo, pero no alcanza con plantear que es una respuesta emocional. ¿Por qué esta respuesta emocional sería un problema? Es un problema fundamentalmente porque básicamente nosotros, al ser organismos que tenemos una extrema capacidad de aprendizaje, ese mismo aprendizaje es el que permite que esas respuestas de miedo o ansiedad puedan quedar vinculadas o muy relacionadas, vamos a decir, condicionadas a cierto tipo de eventos del mundo, ¿sí? Eso se puede decir que es un inicio un poco simplificador de cómo aparecen los problemas de ansiedad, pero no alcanza con eso, sino que nosotros, por ser organismos verbales, tenemos una cuota adicional del problema, y es que podemos de alguna manera actualizar, o por así decirlo, revisar constantemente recuerdos o eventos del mundo que ya son, que inducen sufrimiento, y por lo tanto ahí ya nos empezamos a acercar a el aspecto privado de los problemas de ansiedad, ¿sí? Una cosa es los problemas de ansiedad desde una perspectiva más clásica o antigua, donde quizás muchos tratamientos se enfocaban en la reducción de la ansiedad, el control de la ansiedad o la extinción de la respuesta de ansiedad. Pero hoy en día nos acercamos a modelos que, además de tener un conocimiento sobre eso, también plantean qué hacemos con los eventos privados en este tipo de problemas. Es decir, donde ya empezamos a encontrar
una predominancia de otros factores patológicos como lo que es la preocupación o la rumia, que son factores de mantenimiento muy potentes de los problemas de ansiedad. De hecho, incluso hoy en día eh, es casi imposible tratar un problema de ansiedad si el clínico no tiene conocimiento de estas variables. No sé si más o menos me puedo hacer entender. Perfecto. Bueno, yo sí te entiendo. Espero que nuestro público te esté entendiendo. Si lo Ajá. puedes hacer lo más simplista posible para que muchos de nuestro público no son psicólogos, pues te lo agradecería, pero como dándole el respeto a los términos que son merecedores. Dale, Gracias. bien, bien, bien. Bien, dicho eso, sobre eso, ¿quieres amplificar un poco, no? ¿Qué me dices? Sí, francamente sí, eso es lo que me gustaría porque yo veo, por ejemplo, algunos otros tratamientos, ¿no? Que como dices, es mucho más como de la distracción, ¿no? O la evitación de lo que es realmente la ansiedad, ¿no? Muchas veces necesario la exposición para la habituación. Entonces, ¿qué tanto se puede aplicar? O, por ejemplo, los ejercicios de respiración, las hiperventilaciones, ¿cuándo son necesarias? Bueno, es que tengo mil preguntas y la Ajá. verdad no te quiero hacer Bueno, bolas o ahí decirte mil preguntas en una. Entonces, como, esa... ujú, Sí, mira, a vamos en ver, orden. Ujú, si nosotros nos enfocamos en los modelos, a ver, estamos hablando de modelos basados en la evidencia, ¿no? No de cualquier tipo de psicología aquí. claro. Si nos basamos en esos modelos, vamos a encontrar que las primeras teorías que se diseñaron para el tratamiento de la ansiedad tenían distintos tipos de componentes, algunos que eran muy beneficiosos y otros, vamos a decirlo de esta manera, no muy refinados en cuanto a qué es lo que aprende el organismo o para qué hay que hacer algo, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Em, si en un tratamiento, por ejemplo, antiguo para las fobias, vamos a poner la fobia como un inicio, ¿no? Se utilizaba un procedimiento de exposición y lo que se buscaba era la habituación. ¿Qué significa esto? Lo que se buscaba era una reducción de ese miedo, que la persona pudiera tolerar estar enfrente de determinados estímulos y de esa manera poder, dicho entre comillas, ¿no? Desactivar esos estímulos, generar un aprendizaje para que eso dejara de ser un problema. Ahora, ¿qué ocurre con los demás problemas de ansiedad donde no funcionan exactamente de esa manera, donde la exposición ya no solamente va a tener que ser necesaria para que modifiquemos la respuesta de ansiedad, sino que nos encontramos con un problema adicional, y es lo que este tipo de pacientes piensan, razonan o el tipo de inferencias con las que funcionan. Ahí donde nos empezamos a acercar a otros problemas. Porque, ¿qué hacemos, por ejemplo, con... Pues no, ahora sí el cuadro empieza como a diversificarse o la explicación empieza a diversificarse con una ansiedad generalizada, donde tenemos a la respuesta de ansiedad, pero el activador, dicho de una manera, es algo que la persona piensa o algo que la persona razona, o sea, un encadenamiento de preocupaciones que no se detienen, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a, de alguna manera, este, acercarnos a otros modelos, ¿no? ¿Tú me sigues escuchando, Lisette? ¿O se te ha congelado la pantalla? No, no, te escucho perfecto. Ah, bien. Y lo que te mencionaba es que, por ejemplo, ya cuando nos empezamos a acercar a los demás problemas de ansiedad, nos encontramos con otros problemas y es, ¿cómo hago yo para empezar a modificar miedos que ya se encuentran en lo que la persona piensa, pero que no son observables, o que son eventos que no han ocurrido, o que son eventos que pueden pensar otras personas? Ahí es a donde ya los procedimientos de intervención tienen que ir direccionados hacia otro lugar, que es cómo podemos hacer para que esta persona deje de rumiar tanto, pero también cómo podemos diseñar exposiciones para miedos que son mucho más concretos y específicos que tienen, ¿sí? Ahí donde la exposición también empieza a rozar otros procedimientos, que ya se llama, por ejemplo, destrucción de expectativas o modificación de expectativas, o también violación de expectativas, que básicamente son procedimientos de exposición, pero que no están basados
en el hecho de que una respuesta emocional disminuya o que el paciente la tolere, sino que están diseñados específicamente para modificar miedos muy concretos que los pacientes tienen, ¿sí? Esto se puede observar en ansiedad social, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una evaluación y encontramos que, por ejemplo, los pacientes tienen miedo a, si yo no hago determinadas conductas, las personas van a burlarse de mí, luego de burlarse se van a reír, me van a escupir la cara, me van a golpear. Fíjate que el miedo está puesto no en algo que pasa, sino en una simulación que la persona hace de las cosas, ¿no? Entonces, ahí lo Ok. que se buscan son aprendizajes de desconfirmación de los miedos, ¿sí? Ahí la exposición ya empieza como a tomar otros caminos. Lo que tú mencionaste sobre exposición interoceptiva ya cambia un poco, es decir, esa forma de exposición que tú mencionas tiene utilidad, pero hay que ver para qué tipo de problemas. Por ejemplo, para pánico sí es fundamental, ya que el paciente tiene que habituarse a estímulos que están en el propio cuerpo, como sonidos, movimientos, cierto tipo de temperatura, y sobre todo también, por ejemplo, para pacientes con hipocondría o lo que hoy se conoce como ansiedad por enfermedad, donde el paciente, por ejemplo, a partir de un estímulo en el cuerpo, automáticamente empieza a pensar si eso es una enfermedad o se va a morir de algo. Entonces, la exposición también se va diversificando dependiendo de dónde está el miedo que el paciente tiene o dónde se encuentra la condición ambiental o contextual que hace que ese paciente tenga miedo, ya sea que sea un estímulo físico, específicamente hablando, o un evento simulado. No sé si más o menos me pude ordenar en la explicación. Perfecto, sí, sí, te entendí bastante bien, Franco. Y con respecto al espectro de ansiedad, Ujú, em, ¿cómo lo podemos como definir y cómo podríamos entender como pragmáticamente para las personas que no conocen ni siquiera saben que pudieran estar viviendo ansiedad, ¿no? ajá, ¿Qué podrían como tener como, cómo podría ser que se den cuenta de que empieza a ser patológico, ¿no? Y otra ujú. situación también, ¿cuáles son después de esta? ¿Cuáles son los avances que has visto, ¿no? O que has como investigado tú, ¿va? Bien, bueno, mira, aquí esta pregunta, a ver, acá hay que separar dos cosas. Una cosa es lo que la investigación contemporánea dice sobre algunos problemas psicológicos. Otra cosa es lo que los manuales estadísticos ordenan sobre el reconocimiento y el diagnóstico de los problemas psicológicos. Y otra cosa es poder identificar lo que es el espectro, o sea, todos los problemas de ansiedad, pero estrictamente desde una perspectiva conductual y funcional, ¿sí? ¿Por qué? Em, Acá es donde un poco hay que ordenar algunas ideas, ¿sí? Voy a plantearlo de una manera un poco sencilla, pero voy a tratar de aumentar el nivel de la explicación. Si nosotros, por ejemplo, agarráramos un manual estadístico de los trastornos mentales o los problemas psicológicos y fuéramos a la sección de ansiedad social, si nosotros revisáramos los manuales que han sido más divulgados o más conocidos sobre este problema, vamos a encontrar que en realidad se le llama ansiedad social a cierto tipo de conductas específicas, con cierto grado de tiempo, con cierto grado de desarrollo y con cierto grado de fenómeno observable, es decir, de qué manera lo observo, ¿no? Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer una evaluación mucho más minuciosa de cómo funciona ese problema en las personas, nos damos cuenta que es mucho más amplio de lo que la literatura plantea, ¿sí? Por dar un ejemplo, es muy probable que en muchos libros, o inclusive hasta culturalmente, se hable de la ansiedad social como algo vinculado a la timidez o la vergüenza, ¿no? O la falta de habilidades sociales. Pero resulta que cuando uno empieza a encontrar, ¿cómo lo digo? En términos sencillos, los denominadores comunes que hacen al miedo de la ansiedad social,
uno va a encontrar que se encuentran una gran cantidad de comportamientos que no están absolutamente documentados. Es decir, y acá es donde una perspectiva conductual y funcional es muchísimo más amplia y muchísimo más precisa en cuanto a una intervención psicológica. Por ejemplo, una persona con ansiedad social sí es probable que no haya desarrollado habilidades sociales, que tenga mucho miedo al juicio negativo ajeno. Vale, ok, pero ¿qué es lo que pasa con la variabilidad de la conducta humana? Que no se va a presentar estrictamente así. Hay perfiles de ansiedad social que utilizan estrategias activas de control. O sea, son personas con muchas habilidades sociales, pero que precisamente utilizan las habilidades sociales para asegurarse que no los van a juzgar de manera negativa, que nadie va a tener un pensamiento desagradable sobre ellos. Hay otras, por ejemplo, otro tipo de perfiles donde ya utilizan comportamientos mucho más histriónicos, o sea, comportamientos que buscan llamar la atención de otras personas, ¿no? Como esto, por ejemplo, de estar en una reunión social e interrumpir sistemáticamente a las personas por miedo a que se aburran, y si se aburren van a pensar mal de mí y luego de esto ya no me van a llamar más. Entonces uno empieza a encontrar que en realidad el miedo nuclear es el mismo en todos los perfiles, pero las estrategias que los pacientes utilizan son extremadamente variadas, muy variadas. ¿No? Entonces ahí es a donde, por un lado, la investigación que se publica y por el otro lado, el cómo funcionan las personas no va de la mano. Sí, ahí es donde tenemos un problema y es un motivo de discusión muy frecuente entre clínicos, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque básicamente en las carreras de psicología se enseñan etiquetas como una forma de comunicación de cómo observar un problema psicológico, pero cuando nosotros observamos el desarrollo del comportamiento humano, encontramos que no se parece en nada a cómo muchas veces se clasifican este tipo de problemas. Incluso hay pacientes con ansiedad social que además de tenerle miedo al juicio negativo ajeno, también le tienen miedo al juicio positivo. Por ejemplo, los pacientes que rechazan cualquier tipo de elogio, rechazan cualquier tipo de felicitación, porque automáticamente experimentan este fenómeno de si alguien me felicita, entonces la expectativa es que yo cumpla, si no cumplo me voy a equivocar, entonces van a pensar mal de mí, vuelve de nuevo, ¿no? Esta simulación que hacen de cómo el mundo funciona. Entonces, ahí no sé si logro más o menos abrirte el panorama de hay un problema aquí entre lo que es la conducta observable, lo que es el miedo condicionado y cómo funcionan las personas para lidiar con ese miedo, ¿no? No sé si más o menos me explico. Sí, creo que pues sigo, bueno, en la insistencia de que hay como muchos errores conceptuales en ese, en ese término, ¿no? De ansiedad, ¿no? Ujú. También en los modelos. Y justo por eso me gustaría saber como qué se ha avanzado en eso, Franco. O sea, qué es lo que has como, aparte de lo que ya nos has mencionado un poco, qué más Ujú. hemos avanzado en eso y cómo podríamos a lo mejor, sin irnos a términos patológicos, ¿no? ¿Cómo podríamos descubrir como la función de la ansiedad, ¿no? Y cómo aplicarla o qué se aplica en ese tipo de cosas. Yo sé que es algo muy individual, ¿no? Es algo que no Ajá. podríamos como generalizar, pero pues a lo mejor sí se ha como derivado en algunos segmentos, no sé, de la función, cómo se puede hacer. Creo, sí, ahí creo que para poder responder a tu pregunta, voy a tener que seleccionar algún tipo de componente que de manera progresiva se pueda explicar cómo quizás se entendía antes y cómo se entiende ahora. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Si nosotros evaluamos, a ver, si nosotros estudiamos al ser humano, eh, una de las conductas más características que tiene es la de la anticipación. Es decir, la necesidad de anticiparse a que determinados eventos ocurran o no. Ya desde el momento en que hablamos de anticipación, es porque evidentemente algún tipo de acontecimiento negativo suele ser anticipado. Es decir, lo que motiva a alguien
a anticipar algo, ya sea pensando, ya sea hablando consigo mismo, ya sea escribiendo lo que sea, es porque algún tipo de consecuencia quiere evadir o está esperando algún tipo de evento concreto, ¿no? Bueno, ok. Hasta ahí se entiende bien, ¿no? De hecho, esto las personas lo hacen todo el tiempo. Anticiparse a un horario, anticiparse a una fiesta, anticiparse a la opinión de los demás. La cuestión es que si nosotros avanzamos un poco y le damos forma a esto, es lo que en la cultura podríamos llamarle la conducta de preocuparse. Es decir, Ah, la preocupación ya es una conducta más elaborada. Es decir, ya implica que yo, vamos a decirlo así, hago una vista previa al futuro de un evento que no me gusta, me molesta o me genera algún tipo de incomodidad. Necesito elaborar un plan para poder ajustar mi conducta y mis necesidades a ese evento y de esa manera salir favorecido. Eso se entiende bien. Ahora avancemos un poco más. Culturalmente hablando, la conducta de preocuparse, al menos en donde yo vivo, al menos en lo que conozco de población latinoamericana, suele tener una connotación positiva la preocupación. Suele ser visto como un rasgo de que es propio de las personas responsables, o que si las personas se preocupan por ti, te quieren, o que si las personas que se preocupan es porque están como buscando preservarse, ¿no? Sea como sea, se le da algún tipo de connotación positiva, se la ve como algo bueno. Pero si nosotros avanzamos un poco más, encontramos que precisamente la preocupación es el núcleo de la ansiedad generalizada, ¿no? Y ahora viene la cuestión de la tecnología y los avances. La preocupación, cuando empieza a aumentar en frecuencia, en intensidad, en duración, y empieza a desconectarse de los parámetros de cómo funciona el mundo, es decir, que las personas pierden perspectiva sobre lo que es la posibilidad o probabilidad de que un daño les ocurra, a ella nos empezamos a acercar a cómo una conducta típica como preocuparse empieza a ser parte de un núcleo patológico, ¿no? La ansiedad generalizada. Ahora, con eso no basta. En los tratamientos, en los primeros tratamientos que se diseñaron para la ansiedad generalizada, por lo general, se trataba de lograr de que el paciente encontrara evidencia que justificara sus preocupaciones o evidencia que justificara sus miedos, cuando en realidad eso es algo que la persona hace todo el tiempo. Es decir, una persona que está rumiando, todo el tiempo precisamente está revisando, chequeando, reasegurando. Por lo tanto, la solución no venía por ahí. Se requirieron muchas más investigaciones para ver cuál es el problema con esta conducta concretamente y ahí sí, ya avanzando un poco más en los años, desde los 90 en adelante, pasando los 2000 y más, e inclusive hasta hoy en día, se empezó a investigar que el problema no estaba tanto en sí en la conducta de preocuparse, sino en otra variable, en otra condición que la controlaba, que es la intolerancia a la incertidumbre. Es decir, es básicamente la incapacidad del ser humano de poder funcionar, vamos a decirlo así, típico normalmente cuando cierta información le falta. La intolerancia a la incertidumbre, o también llamada falta de un conocimiento seguro, empieza a ser una variable muy importante porque ahí empezamos a encontrar qué es lo que hace que las personas empiecen a preocuparse en exceso o esta conducta se empiece a descontextualizar. Entonces los tratamientos más actuales ya no buscan estrictamente, vamos a decirlo así, ganarle la discusión a la preocupación o buscar evidencia de que la preocupación no es necesaria, sino que los tratamientos actuales buscan o que los pacientes sean más tolerantes a la incertidumbre y que al mismo tiempo tengan habilidades para poder diferenciar cuándo su preocupación tiene que, vamos a decirlo así, materializarse en una conducta que solucione un problema o no. Entonces, de esa manera tú puedes observar cómo se convierte en patología una conducta que es típica del ser humano, pero al mismo tiempo qué explicación se le da, ¿no? Y acá tenemos otra cuestión. La preocupación no es solamente un evento que una persona piensa, o sea, no es solamente un evento privado o cognitivo donde la persona está razonando cuál es la amenaza. También es un problema verbal, o sea, la persona está retroalimentando constantemente esa preocupación con lo que dice o con el tipo de verbalizaciones que van incrementando este problema, ¿no? Entonces ahí ya nos empezamos a acercar a más explicaciones de por qué
funciona este problema. No sé si con este ejemplo puedo cubrir la pregunta que me haces. Sí, y me sale otra pregunta, ¿qué tan válidos entonces pueden ser pues como las intervenciones de distracción, por ejemplo? Ajá. Bueno, las intervenciones de distracción hay que hay que ponerlas en perspectiva, al menos desde los modelos que yo trabajo. Son una conducta problemática a la cual nunca hay que recurrir. Yo no sé si desde otros modelos conductuales se utilizan como una estrategia para algo, así que de otros modelos no voy a hablar, pero desde los que yo manejo, la distracción es un problema importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a preocuparse dentro del contexto de la ansiedad generalizada, el gran problema es que lo primero que esa persona empieza a hacer es a simular escenarios, es decir, los escenarios que son la amenaza. Se va a morir mi hijo, se va a pegar un tiro a mi pareja, van a abusar de un pariente, yo no lo voy a saber, voy a decir un comentario, me van a denunciar y voy a terminar preso. Es decir, siempre hay alguna amenaza que está siendo simulada, simulada me refiero que la persona la elabora como una especie de película en su mundo privado, ¿no? Ok. Pero el problema es que además de simular esa amenaza, va a intentar simular algunas soluciones. Y cuando esa persona empiece a simular esas soluciones, se empieza a generar un problema, porque eso implica que ya todo el comportamiento de la persona está respondiendo a algo que está simulando, no al contexto físico. Más bien el contexto físico o las contingencias físicas empiezan a devaluarse, y empieza a tomar más predominancia lo que la persona piensa. Cuando la persona está haciendo eso, va a intentar muchos comportamientos que son casi todos problemáticos. Uno es distraerse. Bueno, mientras yo me distraiga no voy a estar pensando. El problema es que precisamente la conducta de distraerse también es parte de la rumiación. Es decir, también es parte porque la persona la está utilizando para que desaparezca este malestar. En cuanto la persona vuelva a distraerse o haga alguna tarea monótona, va a volver ese evento. Pero no solamente la distracción, sino que también es esto de, bueno, mientras yo más razone soluciones, cuando encuentro una solución que abarque a todas, listo, ya me quedo tranquilo. Y eso no pasa nunca, porque uno de los grandes problemas de la preocupación es que en su forma son dudas, o sea, implica dudas en las verbalizaciones. Entonces, la persona constantemente va a estar dándole vueltas a esto. Lo que culturalmente se le llama pensamiento positivo es otra forma más de distracción, es otra forma más inclusive de rumiar, porque si la persona empieza a decirse, no, yo sé que va a estar todo bien, sé que las cosas... El hecho de estar haciendo eso implica alimentar más incluso la rumiación, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a entender que las alternativas que utiliza el sentido común son las que más agravan el problema. De hecho, toda la tecnología conductual es opuesta al sentido común. Si vos tenés un miedo concreto, toda tu experiencia lo que te dice es evita, 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 no confrontes, seguí evitando. Es impensable que te vas a encontrar con un terapeuta que te diga, no, no, con la exposición hecha de esta manera, vamos a lograr la extinción de este miedo. Ah, entonces, todo lo que funciona en psicopatología es opuesto al sentido común. No sé si me explico. Perfectamente. Y creo que es un gran debate y creo que ha sido como motivo de muchísimas discusiones, porque aún no llegamos como a consensar eso, pero en la acción, ¿no? En la exposición y en todo ese tipo de métodos, pues ves como el avance tan dramático, ¿no? A comparación de otros modelos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, depende mucho del tipo de exposición que tú refieras. O sea, los problemas de ansiedad, eh, si los tenemos que resumir, podemos decir que en todos existe un aprendizaje del miedo condicionado, que es el que luego permite el desarrollo y la cronificación de las respuestas de ansiedad y anticipación. El tema es qué es lo que controla el miedo. O sea, qué tipo de estímulos controla el miedo. ¿Es un estímulo físico? ¿Es un estímulo interoceptivo? ¿Son pensamientos que la persona tiene? ¿Son recuerdos que la persona tiene?
son cosas que la persona no tolera que pasarían o no tolera ni siquiera que estén en el pensamiento, como en el caso del TOC. Entonces, la clave está en qué tipo de evento es lo que controla la aparición del miedo. Ahí es donde nos empezamos a acercar a un modelo de psicopatología estrictamente conductual, donde ya no se utiliza una etiqueta en el sentido formal o en un sentido, vamos a decirlo de esta manera, de mayor divulgación, sino que los términos empiezan a ser utilizados en función de qué estímulos o qué red de estímulos controla la experiencia del miedo. Entonces eso a vos te permite diseñar tratamientos mucho más ajustados a cada paciente. No sé si logro explicarme. Perfecto, Franco. Y con respecto a los modelos y los tratamientos, ¿me podría sacar de duda para qué función tiene, por ejemplo, las hiperventilaciones, Ajá. las respiraciones, todo ese tipo Bueno, de cosas? el entrenamiento en relajación yo no lo uso. De hecho, desde los modelos que yo me he formado, el entrenamiento en relajación está completamente obsoleto. Más bien los pacientes lo suelen utilizar para seguir evitando, no suele ser una buena opción. Ahora, la hiperventilación básicamente es una habilidad que se le enseña a los pacientes, pero es una habilidad que tiene una función muy concreta y es que el paciente empiece a dejar de tenerle miedo a algún tipo de sintomatología concreta. A ver, ¿qué significa esto? Cuando los pacientes con pánico o con hipocondría tienen crisis, siempre hay algún tipo de estímulo o combinación de estímulos que eh, es el más, vamos a decirlo así, él es el que más capacidad tiene de elicitar la crisis. Un paciente con pánico puede tenerle miedo, por ejemplo, al ritmo, a escuchar el ritmo cardíaco, o por ejemplo, o a sentir que se aturde un poco o que se marea. Entonces decimos, bueno, vamos a utilizar la hiperventilación de manera programada para que para cada día que pase, este paciente empiece a autoinducirse la elevación del ritmo cardíaco cada vez más. Cuando eso pase, al principio el paciente le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque está precisamente elicitando la respuesta que trata de evitar. Pero conforme el paciente empieza a hacer esto cada vez más, ahí se van a dar distintos procesos. Primero, un proceso de habituación. El paciente va a tolerar que esa respuesta esté ahí y no le va a generar miedo. Pero también hay un aprendizaje de desconfirmación. El hecho de que mis palpitaciones incrementen tanto, no me voy a morir y no me morí por hacer esto. Entonces, ahí lo que buscamos es que esos estímulos interoceptivos pierdan capacidad de controlar el miedo. Ahora, no es la única, la hiperventilación es una, pero ¿qué pasaría si en realidad el síntoma que estaría molestando al paciente sería el mareo? Bueno, tendríamos que buscar una intervención que generara esa respuesta hasta que el paciente ya no experimentara ni miedo, ni malestar, ni nada ante la aparición de esas sensaciones. Básicamente, la hiperventilación es parte de un paquete de intervenciones que se usa para pánico, pero tenés muchas. O sea, y no solamente es para pánico, también lo puedes utilizar para otro tipo de casos. Hay pacientes con TOC puro, por ejemplo, que primero se les viene la obsesión de, por ejemplo, y si me da psicosis y me termino suicidando, luego tienen algún tipo de compulsión para tratar de disminuir el malestar, pero cuando les llega la obsesión también les llega algún tipo de sintomatología física. Por ejemplo, calor en esta parte, presión en otra. Entonces, cuando vos haces una exposición con esos pacientes, además de utilizar la exposición a la imaginación para que el paciente tolere precisamente vamos a decirlo así, se modifique el miedo que tiene en relación a la obsesión, también vas a tener que reproducir la otra forma de estimulación que acompaña a ese miedo, que ya es una sensación física, es un elemento sensorial, ya no es cognitivo ni privado. Eso ya es una exposición combinada, ¿sí? No sé si logro explicarme más o menos. Sí, perfecto. Y como que me gustaría, digo, sé que sería algo como muy complejo, pero más como en tema de conducta privada, como la Ujú, explicación en donde podríamos hablar de ansiedad generalizada, a lo ujú. mejor de TOC, de ataques de pánico. O sea, yo sé que a lo mejor Eh, es digno de una clase, ¿no? No, Se puede pero ordenar, se pero se puede ordenar.
o podríamos ordenarlo de alguna manera. Digo, sé que Ujú. no manejan esos modelos de, de etiquetas, pero bueno, de algún modo es algo que se Eh, sigue viendo, ¿no? a ver, cuando nosotros hablamos de eventos privados en el contexto de la psicopatología, nos interesan cierto tipo de eventos privados, con ciertas características cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Ujú, ujú, La ansiedad generalizada es uno de los mejores puntos de partida porque, a ver, en la ansiedad generalizada, el evento privado más importante a conocer y a saber desmontar es la preocupación patológica. La preocupación patológica es obviamente un fenómeno verbal, o sea, el paciente necesariamente va encadenando preocupaciones una tras otras, y eso es un tipo concreto de rumia, un concreto específico de rumiación, de forma de rumiación, ¿no? De conducta verbal repetitiva. Ahora, en la ansiedad social, las preocupaciones no son generalizadas, no apuntan en cualquier dirección. En la ansiedad social, además de que hay preocupaciones sobre el juicio negativo de los demás hacia mí, el paciente también empieza a generar unas formas de rumiación más problemáticas y más resistentes a la extinción, o sea, más resistentes al cambio terapéutico, que una es la audiencia autopercibida, esto de yo estar simulando lo que otras piensan de mí y yo actuar en consecuencia, ¿sí? O la empatía patológica. Todos estos razonamientos de que si yo, por ejemplo, decirlo de manera concreta, cualquier tipo de conducta de autocuidado que yo tenga conmigo, no lo puedo hacer porque si pongo un límite a los demás se van a enojar conmigo, entonces soy mala persona. Todo ese encadenamiento que se empieza a dar ya es más complejo, ya no son solo preocupaciones. Ya hay un razonamiento comprometido en esos pacientes que es más grave. Después vos tenés el TOC. En el TOC ya los eventos privados adquieren, ¿cómo te puedo decir?, otras dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obsesión, la obsesión no es una idea en sí. La obsesión puede ser una idea, puede ser un pensamiento, puede ser una duda, puede ser una sensación que la persona tenga, o puede ser una sensación de impulso. Estos pacientes que dicen, tengo la sensación de que si entro a mi casa voy a matar a cuchillazos a alguien, ¿no? Que en realidad es como el miedo a perder el control y hacerle daño a alguien, ¿no? O inclusive sensaciones al estilo not just right feeling, esto de los pacientes que agarran algo y dicen no, no lo agarré bien, y vos ves que hay como una conducta repetitiva que hace esto una y otra vez y otra vez. Es como que es una sensación de malestar que tienen, o una sensación de que las cosas no están como deberían estar. Y fíjate que ahí ya se expande un poco la idea o sea, se expande un poco los eventos privados. ¿Por qué? Porque la obsesión ya no es una rumiación. La obsesión es un tipo de evento privado que puede adquirir cualidades sensoriales y requiere única y exclusivamente un tratamiento de exposición. No se lo puede tratar de otra manera. El problema es que vos además en esos pacientes también tienen un tipo de rumiación que se llama rumiación obsesiva, y que cualitativamente y cuantitativamente es mucho más resistente que las otras. Por lo tanto, ahí ya empezás a encontrarte con una complejidad del cuadro, ¿sí? El TOC, de hecho, o sea, sería en ese orden de dificultad: ansiedad generalizada, ansiedad social, TOC, TOC puro sobre todo, ¿no? Entonces, ahí vos empezás a ver que la rumiación está en todos, pero no en todos es lo único que hay. Hay una complejización adicional de la patología, ¿no? En la hipocondría, por ejemplo, o la actual ansiedad por enfermedad, por un lado, es similar a la ansiedad generalizada en que las preocupaciones son constantes, pero hay un dominio específico que recae sobre la salud. Y además de que la preocupación recae sobre la salud, la estimulación interoceptiva también empieza a jugar un papel importante, porque si yo me levanto rápido de la silla y siento como una sensación de mareo y ya se me viene un disparador de, ¿y si eso es cáncer? ¿Y si eso es enfermedad? ¿Y si te morís? Entonces vos ya empezás a encontrar que ahí la rumiación también empieza a contaminar otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, de una manera un poco así al estilo mosaico, serían esos los eventos privados que más nos interesan cuando tratamos problemas de ansiedad.
¿sí? Ya depresión, si se quiere, también puede entrar en este esquema, pero la depresión ya sería una consecuencia de no tratar los problemas de ansiedad. Cuando una persona ha batallado tanto tiempo con alguno de estos problemas, lo más esperable es que se deprima, y de hecho se deprimen, ¿no? Es lo más frecuente. Y ya ahí la rumiación toma otras características, mucho más diferentes. Es mucho más abstracta, mucho más repetitiva. Inclusive en algunos casos ya ni siquiera es una preocupación, más bien es una actividad que la persona sigue realizando. O sea, es como que queda más fuera de contexto todavía, ¿no? Se aleja mucho más de la ansiedad generalizada, donde las preocupaciones tienen una amenaza concreta, ¿no? No sé si más o menos pude ordenar la idea. Perfecto. Y Franco, por ejemplo, me quisiera regresar un poquito al TOC en los gatillantes, ¿no? Como Ajá. dices, de la conducta privada. Eh, sí, ahí es donde, como, o sea, la obsesión, creo que es, la obsesión y la ansiedad creo que ya es algo muy común en esta sociedad. No sé si me caches por ahí o estés de acuerdo en eso, pero creo que ya es como muy normalizada la obsesión y la ansiedad por el ritmo de vida, por las exigencias sociales, por todo eso. ¿Tú me ¿Qué- preguntas por obsesión o por perfeccionismo? eh, ¿Cómo podríamos diferenciarlos? Porque van como de la Ah, mano, ¿no? más o Ajá. menos habría que ver cómo. A ver, por un lado, cuando nosotros hablamos de perfeccionismo clínico, patológico, desadaptativo, hablamos fundamentalmente de un derivado de un trastorno de ansiedad. O sea, la conducta perfeccionista nunca puede aparecer de la nada. O sea, hay personas que dicen, no, no, yo solo tengo rasgos perfeccionistas, pero no tengo ansiedad. Absolutamente falso. No puede existir un repertorio de conducta perfeccionista que no esté modulado o controlado por un problema de ansiedad previo. ¿Por qué? Porque la conducta perfeccionista siempre, por lo general, suele estar mantenida, o bueno, ya es un poco más técnico, pero tanto por procesos de reforzamiento negativo como positivo. Es decir, por lo general siempre tiene inicio con un problema de ansiedad social. Cuando la ansiedad social es la base, la conducta perfeccionista es una estrategia que utiliza el paciente para evadir la crítica negativa, para solo recibir determinados tipos de comentarios favorables, para tratar de controlar que las demás personas no piensen mal en relación a si yo me equivoco o no me equivoco. Por eso es que también viene ahí la intolerancia al error o la intolerancia a equivocarse o que experimenten mucho enojo si alguien los ve hacer alguna tarea, por ejemplo. Entonces, la conducta perfeccionista es una forma en la cual la ansiedad social modula, o sea, en la cual un paciente con ansiedad social modula esta habitación experiencial que tiene. Ahora, ya cuando hablamos de TOC, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya en el TOC se empiezan a marcar muchas diferencias en el funcionamiento del paciente con respecto a cómo funcionan las otras poblaciones. En el TOC, cuando nosotros hablamos de obsesión, nosotros lo primero que tenemos que tener en claro es que siempre tiene que haber algún tipo de instigador. ¿Qué significa? Algún tipo de evento que el paciente al discriminarlo, al notarlo, automáticamente empieza a experimentar el malestar. Pero ese malestar que experimenta no lo experimenta solo como una respuesta emocional, sino por algún tipo de experiencia privada que tiene. Por eso es que las obsesiones, por lo general, se suelen distinguir en o son reactivas o son inducidas por por el propio organismo. No recuerdo cuál es el segundo nombre, pero las que son reactivas vamos a poner un ejemplo, un paciente que tiene TOC de pedofilia, ¿no? Donde la mayor parte de las dudas es, ¿y si soy un abusador? ¿Y si voy a abusar a alguien? ¿Y por qué me molesta ver a los niños? ¿No? Fíjate que ahí ya es la rumiación esa, propia del TOC, ¿no? Ahora, fíjate que ahí, ¿cuál sería el instigador? Algún tipo de evento que el paciente tiene que discriminar. Por ejemplo, pasa por la escuela a buscar a los hijos, ve salir a un grupo de niños y automáticamente se le viene o la imagen de un niño o alguna visualización que tiene o algún recuerdo o precisamente la misma duda se le viene y automáticamente ahí ya empieza la experiencia de malestar. Ahí tenés el instigador,
la obsesión reactiva esa y ya la respuesta de malestar. Y ahí algún tipo de compulsión viene. O sea, o va a intentar pensar en otra cosa, o va a decirse algo para tratar de neutralizar ese malestar, o va a mantener la mirada en otro lado. Es decir, algún tipo de conducta aparece. Entonces, ¿por qué el TOC es tan complejo? Porque vos tenés la obsesión, o sea, que es reactiva a algo, pero también tenés la rumia, que es reactiva a la obsesión, porque después cuando el paciente se aleje de la situación va a empezar a pensar en eso, va a empezar a razonar sobre eso, va a empezar a decirse, no, pero es que yo nunca he hecho nada, yo soy una buena persona, yo nunca toqué nada, nunca toqué a nadie, nunca tocaría a nadie. Entonces vos ya ahí, el fenómeno se va complejizando aún más, ¿sí? Entonces, y eso es exclusivo del TOC. Vos en los demás problemas de ansiedad no tenés ese funcionamiento. De hecho, la principal característica que hay entre una obsesión y la rumiación es que la rumiación no se la discrimina a no ser que vos lo entrenes al paciente, a no ser que vos lo entrenes con registros, con claves verbales, con algún experimento conductual hasta que el paciente discrimine el patrón de pensamiento negativo repetitivo. Ahora, vos en la obsesión, el paciente la discrimina desde el primer segundo, más bien es extremadamente molesto e insidiosa la llegada. Son diferencias cualitativas y cuantitativas y de forma muy, muy específicas que tienen. No sé si logro explicarme. Perfecto, Franco. Y bueno, aquí tengo algunas preguntas de las personas de Richard Ajá. Torres. Dice, tengo como cuatro o cinco, te voy a decir, yo creo que una, porque yo creo que ya no nos da tiempo, pero, por ejemplo, ¿podrías darme un ejemplo de extinción intensificada en casos de ansiedad? Ujú. Bueno, a ver, ahí tenemos distintas. A ver, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un caso de un paciente con ansiedad social, donde uno de los miedos más concretos, vamos a ponerlo así, es a meterse en una pileta donde hay otras personas, ¿no? Bueno, ok. Pero este paciente, además de tenerle miedo a eso, la rumiación ha generado otros miedos adicionales. Y es ya no solamente que hay otras personas, sino que si hay otras personas, me van a ver el ridículo, me puedo equivocar, se van a burlar de mí. Entonces, fíjate que el miedo está diversificado en ambas partes. Está puesto en no puedo tolerar acercarme a una pileta, no puedo tolerar acercarme y que otras personas me vean, no puedo tolerar que, por ejemplo, yo cometa un error y esas personas me estén viendo cuando yo cometo un error. Entonces hay una exposición, por ejemplo, intensificada, implicaría que ya cuando vos al paciente lo has como logrado, lo has logrado hacer tolerante a los efectos de la exposición tras varios experimentos, buscas la manera de que, por ejemplo, vaya a uno de estos contextos, por ejemplo, una clase de natación, pero no solamente con la finalidad de que el paciente pueda tolerar el malestar mientras permanece ahí, sino que mientras hace eso, que cometa la conducta que según él anticipa viene la mayor violencia o la mayor agresión. Entonces, por ejemplo, se lo entrena al paciente para, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo burdo, ¿no? Que el profesor le diga algo, que el paciente a propósito se equivoque y que luego de la equivocación vea que no lo maltratan, que no lo agreden, que no lo escupen, que no lo sacan a patadas. Entonces vos, además de generar los efectos de la exposición por habituación, generás una violación de expectativas, donde el paciente, a pesar de generar la conducta que anticipa como problema, ve que no viene la amenaza. Ahora, eso sería un ejemplo en vivo. Ahora, vos, por ejemplo, en los pacientes con TOC, eso tiene, vos podés añadir más modalidades. Suponete que el paciente tenga la obsesión de, si yo me quedo solo en mi casa cuidando de mis hijos, seguro mato a alguno. Pero seguro lo mato, le reviento la cabeza a cuchillazos. Bueno, primero vos podés hacer correr una exposición a la imaginación. Buscás cómo se arma ese estímulo, cuál es el relato que hay que armar para que el paciente empiece a exponerse mediante una grabación. Pero una vez de que el paciente puede empezar a tolerar eso, luego vas a hacer que se quede solo en la casa, que observe a los hijos, mirar cómo juegan por 3 horas, pero se va a poner los auriculares escuchando esa exposición, incrementando aún más el nivel de malestar. Ahí vos ya tenés una exposición mucho más agresiva, porque además de estar observando la situación que teme,
está exponiéndose a la idea obsesiva. O sea, el contenido en realidad es al miedo nuclear, más específicamente. Esas son formas de exposición intensificada donde vos, además de buscar extinción por habituación, añadís un componente más de violación de expectativas que va a tener que tolerar. No sé si más o menos me puede hacer entender. Bien, súper, me encantó. Me encantó y de esos me gustarían como 20 más. Me ahorrarías mi maestría. Sí, sí. Bueno, no sé si de tiempo o porque me gustaría antes de irme, bueno, que dejes tus datos y te pueden localizar, si das terapias, si te dedicas a la clínica y todo eso, o si te quieren contactar para algún tema de clases o de Bueno, investigación. O- a mí me puedes encontrar en mi perfil de Facebook, que es Franco Sebastián Luján. También me puedes encontrar en la diplomatura de TCC Tandil, que es una diplomatura que dura 2 años, que está a cargo de Juan Martín Floridi y Carolina Marsolier. También nos puedes encontrar en la formación en rumiación que vamos a dar, que creo que en un par de meses, que está divulgada por distintos grupos, pero tanto si me buscas a mí como Juan Martín, vas a ver que es el mismo instituto donde yo trabajo. Y bueno, básicamente ahí es donde me puedes encontrar. En Instagram estoy como también Franco Sebastián Luján o Frank Sebas 8 es el perfil que me sale. Así que bueno, nada. ok. Y bueno, Franco, ¿qué prefieres? ¿Una pregunta más o un ejercicio que podamos hacer como para bajar un poco los niveles de ansiedad? Da- eh, no, eso solo se consigue por exposición. Eso, a mí no me vengan con relajación. Mejor la pregunta. Pero, por ejemplo, a ver, antes de que te me vayas así como no explicándolos, por ejemplo, mucha gente usa ese método, ¿no? De relajación y todo. Pero, por ejemplo, estoy en un evento muy de pánico, bueno, no de pánico, porque eso ya es otra Ujú. cosa, pero estoy ansiosa, voy a presentar un examen, estoy ansiosa, o sea, tengo taquicardia, ese tipo de cosas. ¿Qué me Mm. recomiendas que haría? Como si yo fuera, tú fueras mi Y terapeuta. mira, em, Ya una sé que no es parte. mágico. No, no, Ya a sé, ver, ya sé. hay una, hay algunos terapeutas que suelen utilizar intervenciones temporales, ¿sí? Mm. Y que suelen ser intervenciones de distracción. Por ejemplo, para pánico es muy común que al paciente en la primera, algunos terapeutas hacen esto, ¿no? En la primera sesión decirle, bueno, mira, cuando notes las primeras señales de que va a venir, por ejemplo, el ataque de pánico, trata de empezar a describir 5 estímulos con este sentido, 5 estímulos con este otro, cambia de contexto, es decir, buscan como de alguna manera que esa forma de estimulación interrumpa la llegada del pánico, ¿no? Ahora, eso o la relajación, son medidas que se utilizan, ¿cómo te puedo explicar? Como de salvataje o de momento, pero no son el tratamiento. En realidad el ¿Cómo? paciente son de salvataje, pero no son el tratamiento. De El acuerdo. tratamiento implicaría que el paciente, bueno, tuviera que esperar hasta que la exposición específica para ese problema empezara a dar resultados y ahí ocurriera, pero no, de lo contrario no se puede, no. Como lo que tipo ocupan en DBT que se llama TIP, que es, por ejemplo, el uso de agua fría, de hielos, el ejercicio que lo hace muy rápido. Eso solamente es como para eventos muy, o sea, no es la solución, pero ayuda. Vos me estás hablando del manejo de crisis. Ajá. Claro, bueno, pero ahí ya estamos hablando de una población muy diferente a la que yo me manejo. No, 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 ahí ya todo lo que son habilidades para manejo de crisis se ocupa el equipo de BT. Yo no estoy en ese área. De desregulación emocional, para que las personas sepan por qué es, ¿no? Que las emociones no son controladas de alguna manera, no específicamente que sean para ansiedad. Claro, no, lo que pasa es que, claro, ahí vos ya estás dando otro tipo de habilidades para pacientes que tienen otro tipo de problemas. No solo pacientes con pánico, sino pacientes que ya tienen comorbilidad con varios problemas y ya hay un funcionamiento distinto. Por eso yo
Cuando mencioné lo de la distracción, dije solamente en la población en la que yo trabajo, no hablo de poblaciones de otra especialización. Y bueno, ya la última y nos vamos, Franco. En trastorno de pánico, me pregunta también Richard Torres, ¿la exposición interceptiva es la medular del tratamiento y por qué? Y si estás de La, acuerdo también la, con ello. la, la exposición interoceptiva, lo primero que hay que ver es si hablamos de un ataque de pánico aislado o de un trastorno de pánico, es decir, y con agorafobia. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es de que nuestro paciente, nosotros ya lo encontremos muy deteriorado, con pánico y Ujú, agorafobia, y tengamos que usar la exposición interoceptiva para, por ejemplo, que se pueda habituar a esto y luego el resto del tratamiento correrlo con el protocolo. Pero es muy diferente cuando el pánico está generado por otras cosas. En algunos casos el pánico, los pacientes lo tienen o sea, por no parar de rumiar o estar 3 horas rumiando hasta que se les junta los elevados niveles de ansiedad, los escenarios catastróficos, otro fenómeno que se llama experiencia de atrapamiento, que ya se acerca a la ideación suicida, y ya ahí el paciente siempre va a tener ataques de pánico. Otra razón sería, por ejemplo, en los casos de ansiedad social, donde el pánico está detonado cuando hay algún tipo de cambio ambiental donde el paciente se vio obligado a algún tipo de interacción que estaba evitando o le ocurre algún evento inesperado donde no lo pudo evitar o no lo pudo controlar. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es qué es lo que está controlando que aparezcan los ataques de pánico y si hay un trastorno de pánico como tal. En muchas ocasiones vos tratás la rumia y desaparece el pánico, no vuelve más. O haces la exposición a cierto tipo de MIR y, y ya desaparece el pánico. Es decir, ahí hay que hacer una evaluación muy detallada y funcional de qué es lo que controla la respuesta panicosa. de No acuerdo. dispararle porque sí. De acuerdo, sí, y me gusta mucho eso. Aparte, el pánico, si lo haces bien, remite rápido. Bueno, baja en los niveles. Bueno, sí, Exacto. remite, ¿no? Sí, si lo haces bien, remite rápido. Sí, Entonces, sí. eso es lo que me gusta mucho. Pero bueno, ya, Franco, fue un lujo tenerte. La verdad, quisiera yo tenerte más veces. No sé si pudiera ser posible y te comprometes aquí con el público. Sí, no hay Y ningún problema. Me avisas con tiempo, y dale, y programamos quizás algún tema concreto o una sí. patología específica que la gente vote. Y si está dentro de mi dominio, puedo explicarles cómo funciona, cómo se puede diseñar un tratamiento, no hay problema. Sí, 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 tengo que especificar que fui muy dispersa, pero quería resolver todas las dudas en esta sola charla. Dale, dale, no hay problema. Franco, ¿algo que quieras decir antes de irnos? No, que muchísimas gracias por la invitación y me gustó mucho la charla. Igualmente, Franco, pues de verdad un placer, un lujo tenerte por aquí. Y bueno, pues a todos nuestros amigos de GES Intelectual, del programa específico de qué vamos a hablar. Gracias a Juan Carlos y a todos los chicos de producción. Y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, Franco. Nos vemos pronto. Ya saben dónde localizarlo. Un abrazo. Chao, Lisset, y cuídate. Que estés muy bien, Franco. Abrazos.